Un golpe seco, ensordecedor, madera crujiendo bajo el impacto de un ariete. El silencio posterior, denso, cargado de una tensión palpable, era más aterrador que cualquier grito. La puerta de madera de la casa de Carlos González, el único superviviente del trágico suceso del grupo fugitivo, se negaba a ceder. Detrás, la oscuridad y la promesa de respuestas. Harfushi, el experimentado líder del equipo, observaba con la mirada fija la resistencia de la puerta. El silencio era sofocante, interrumpido solo por el sonido áspero de la herramienta contra la madera. Finalmente, con un último golpe demoledor, la puerta cedió con un alarido de protesta. Un olor nauseabundo los recibió, una mezcla de incienso rancio, humedad y algo indefinidamente fétido, como la sombra misma de la muerte. Los agentes entraron lentamente, cautelosos, sus linternas iluminando el interior. La escena que se les presentó fue impactante. En una esquina, junto a una pequeña ventana cubierta por cortinas negras, se erguía un altar dedicado a la Santa Muerte. Veladoras encendidas en recipientes de vidrio con imágenes impresas, fotografías antiguas y descoloridas, cráneos de plástico baratos, ramos de flores secas y polvorientos, botellas de licor vacías, billetes doblados y parcialmente quemados. Al centro del altar, una figura de tamaño natural de la Santa Muerte, vestida con una túnica dorada, empuñaba una guadaña en una mano y una balanza en la otra. Su rostro estaba manchado con restos de pintura roja, como si alguien la hubiera marcado a propósito. Uno de los agentes, visiblemente perturbado, retrocedió sin decir una palabra. Harfushi, sin embargo, permaneció impasible, su mirada fija en el altar. Ordenó acordonar la habitación y tomar fotografías. Esto ya no era un simple cateo. El caso del grupo fugitivo había tomado un giro escalofriante, inesperado. Carlos González, el único sobreviviente, había declarado que nunca llegó al lugar donde sus compañeros fueron engañados y llevados a un terreno baldío, donde sus cuerpos fueron encontrados, calcinados días después. Hasta ese momento se creía que había tenido suerte, pero este descubrimiento cambiaba todo el panorama. Sobre el altar, una libreta negra con inscripciones en letras doradas parecía ser el punto focal de la escena. Con guantes, un agente forense comenzó a examinar la libreta. Estaba repleta de anotaciones fechadas, nombres, oraciones, peticiones dirigidas a la Santa Muerte. Lo más inquietante, los nombres de los 5 miembros fallecidos del grupo fugitivo, escritos en una página, acompañados de símbolos desconocidos. La tinta era reciente. La habitación era un santuario improvisado, como si alguien hubiese estado realizando rituales constantemente. Los vecinos aseguraron que Carlos vivía solo, que era amable y callado. Nadie sospechaba nada, pero uno de ellos mencionó haber escuchado, en varias noches, música extraña y cantos bajos provenientes de esa parte de la casa. Música extraña que él había atribuido a grabaciones. Nadie había pensado en algo más. El Ministerio Público fue alertado de inmediato. El rumor se extendía como la pólvora. El caso, al salir de la casa, no hizo declaraciones. Su rostro serio decía más que 1000 palabras. Algunos agentes comentaban entre ellos haber visto altares a la Santa Muerte en operativos anteriores, pero nunca algo tan directo, tan vinculado a un caso tan mediático. La figura central del altar mostraba señales de uso. Sus pies estaban manchados de cera, y en el suelo, un dibujo hecho con sal negra que nadie se atrevió a pisar. En un cajón cercano, restos de lo que parecía ser cabello humano envuelto en tela. Harfushi no quiso especular. Solo pidió que todo fuera embalado con extremo cuidado. Quería respuestas, no teorías. La noticia se filtró en menos de 2 horas. Algunos medios hablaban de brujería, otros de pactos oscuros. Las redes sociales explotaron con teorías, acusaciones sin pruebas. Mientras tanto, Carlos permanecía bajo resguardo, ajeno a la tormenta que se acercaba. Imagina una escena, una habitación oscura, el aire denso con el olor a incienso rancio y algo más, algo que no puedes identificar, pero que te hace sentir incómodo. En medio de la penumbra, un altar dedicado a la Santa Muerte emerge,
imponente, perturbador. No es un altar cualquiera, es un santuario improvisado, un testimonio silencioso de rituales oscuros, secretos y quizás crímenes. Veladoras encendidas en recipientes de vidrio con imágenes impresas, fotografías antiguas y descoloridas, rostros que parecen mirarte desde más allá de la muerte, peños de plástico baratos, ramos de flores secas y polvorientos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese momento. Botellas de licor vacías, testigos mudos de noches largas y rituales repetidos. Billetes doblados y parcialmente quemados, ofrendas materiales a una entidad invisible. Y al centro, imponente, una figura de tamaño natural de la Santa Muerte, vestida con una túnica dorada, con una guadaña en una mano y una balanza en la otra, simbolizando la justicia y la muerte ineludible. Pero hay aún más, su rostro, marcado con restos de pintura roja, como una herida abierta, una señal de violencia o un mensaje oculto. La escena es escalofriante, un testimonio palpable de un culto personal, macabro e intenso. No es un altar ceremonial común, es un reflejo de obsesiones, miedos y quizás deseos oscuros. Cada objeto, cada vela, cada fotografía, es una pieza en un rompecabezas que promete desvelar una verdad mucho más inquietante que la muerte misma de 5 jóvenes músicos. Sobre el altar, una libreta negra con inscripciones doradas atrae la atención. En sus páginas, anotaciones fechadas, oraciones desesperadas y peticiones dirigidas a la Santa Muerte. Nombres, símbolos, un código que solo alguien familiarizado con este tipo de prácticas podría descifrar. Un escalofrío recorre la espalda al ver una página donde están escritos los nombres de los 5 miembros fallecidos del grupo fugitivo, acompañados por símbolos desconocidos. Los pies de la figura central de la Santa Muerte están manchados con cera derretida. El suelo presenta un dibujo meticuloso hecho con sal negra, un detalle que ninguno de los agentes se atreve a pisar. El aire es pesado, la atmósfera opresiva, un silencio que habla de secretos guardados y oraciones sin responder. Alrededor, una sensación de inquietud, la certeza de que algo terrible sucedió en este lugar. Carlos González, el único superviviente de la tragedia del grupo fugitivo, se sienta en una fría sala de interrogatorios, las manos esposadas, aunque no está formalmente acusado, pesan sobre sus muñecas como el peso de la sospecha. Su mirada evita el contacto. Sus respuestas son evasivas, dejando una estela de dudas y contradicciones que solo aumentan la inquietud de los investigadores. Según su testimonio, nunca llegó al lugar donde sus compañeros encontraron una muerte terrible. Habla de un engaño, de una emboscada, de un escape fortuito. Describe una escena de confusión, de huida desesperada, mientras sus amigos eran llevados a un destino horrible. Sus palabras parecen sinceras, pero un velo de incertidumbre las envuelve. Cuando se le pregunta por el altar a la Santa Muerte, encontrado en su casa, niega rotundamente cualquier conocimiento. Asegura que tiene imágenes religiosas como cualquier otra persona, una respuesta que suena hueca, insuficiente. Pero cuando se menciona la libreta negra, su rostro cambia imperceptiblemente. Un leve movimiento en la ceja izquierda delata su nerviosismo. Insiste en que no escribió nada en la libreta, que no sabe cómo llegaron esos objetos a su casa. Sugiere que alguien pudo haber entrado sin su permiso, una excusa débil que no convence. El interrogatorio avanza lentamente, lleno de silencios incómodos y respuestas ambiguas. Carlos se aferra a su inocencia, pero sus palabras carecen de la fuerza necesaria para disipar la sospecha. El Wuxi lo observa con atención, registrando cada gesto, cada microexpresión. El experimentado detective percibe la mentira, la contradicción latente en cada palabra. Al salir de la sala, comenta en voz baja que Carlos esconde algo. El problema, como siempre, es demostrarlo. Las pruebas, hasta el momento, son circunstanciales. El análisis de escritura aún no es concluyente. Las redes sociales, como un hervidero de especulaciones, explotan con teorías contradictorias. Algunos lo defienden, otros lo condenan sin pruebas. Se mencionan pactos, sacrificios y hasta una posible traición interna dentro del grupo. Todo apunta a Carlos. Pero la verdad se esconde detrás de una cortina de dudas y contradicciones. Él,
el único sobreviviente, se convierte en el principal sospechoso. Un hombre que parece estar a la vez en el centro y en la periferia de la tormenta. Una libreta negra, aparentemente insignificante, se convierte en el centro de la investigación. Sus páginas, llenas de una escritura elegante en letras doradas, parecen susurrar secretos a quienes se atreven a descifrarlas. Oraciones a la Santa Muerte, peticiones desesperadas, nombres y símbolos inquietantes que prometen desvelar un misterio más profundo que la muerte misma. Dentro de sus páginas, un torrente de información que se revela lentamente. Oraciones pidiendo protección contra la traición y la mentira, plegarias desesperadas para alejar a quienes roban oportunidades. Palabras que resuenan con los conflictos internos que alguna vez azotaron al grupo fugitivo. Celos, envidias, la lucha por el reconocimiento. Rumores que ahora cobran nueva vida en las páginas de esta libreta misteriosa. Pero el elemento más escalofriante se encuentra en una página específica. Allí, escritos con una tinta reciente, los nombres de los 5 miembros fallecidos del grupo acompañan a cada nombre. Símbolos desconocidos, un código enigmático que desafía a los expertos. No hay una fecha exacta, solo el testimonio mudo de la tinta fresca, una evidencia palpable de que la libreta se usó poco antes de la tragedia. La libreta se convierte en un objeto de estudio exhaustivo. Los grafólogos analizan la caligrafía, buscando rastros de la identidad del escritor. Los químicos buscan sustancias adheridas al papel, cualquier indicio que pueda revelar información adicional. Cada página, cada palabra, cada símbolo, es una pista que podría conducir a la verdad o hundir la investigación en un mar de enigmas. Mientras los expertos trabajan incansablemente, las teorías se multiplican. Protección, sacrificio, una maldición, un simple acto de fanatismo o algo mucho más siniestro. La libreta negra se convierte en un portal a un mundo de creencias ocultas, un testimonio silencioso del lado oscuro de la fe y la obsesión. La casa de Carlos González, aparentemente una vivienda tranquila en un barrio silencioso, ahora se revela como un escenario de secretos inquietantes. Más allá del altar a la Santa Muerte, existen otras sombras, otros indicios que apuntan a una verdad más profunda, más oscura, que se esconde bajo la superficie de la aparente normalidad. Los vecinos, inicialmente reticentes, comienzan a compartir información, fragmentos de una realidad que permaneció oculta hasta ahora, recuerdos borrosos, detalles mínimos que adquieren una importancia vital en el contexto del macabro descubrimiento. Una mujer de edad avanzada recuerda haber escuchado, en varias noches, música extraña y cantos bajos provenientes del interior de la casa. Ella pensó que eran grabaciones, nada más. Nadie sospechó nada raro. Pero ahora, a la luz de los hechos, esos sonidos nocturnos toman un significado siniestro. Se convierten en un indicio más, una pista que podría unir las piezas dispersas del rompecabezas. El silencio de los vecinos, su falta de sospecha, resalta el carácter secreto, casi clandestino, de las actividades dentro de la casa de Carlos. La información recabada entre los vecinos pinta un retrato de Carlos González que contrasta con la imagen del amable y callado individuo que ellos creían conocer. Ahora, las piezas comienzan a encajar. El altar, los rituales, los sonidos nocturnos, todo converge para formar una imagen más compleja, más oscura, del único superviviente de la tragedia. Los investigadores profundizan en la búsqueda de evidencia de rituales. Cada objeto encontrado en el altar se convierte en un elemento clave. Las velas, las flores secas, los cráneos, todos forman parte de un complejo ritual que solo se entiende en el contexto de la cultura y creencias de Carlos González, revelando una práctica espiritual personal, un sistema de creencias construido con fragmentos de diferentes tradiciones esotéricas. Una fotografía, una sola imagen, pero no una imagen cualquiera. Es la fotografía del altar de la Santa Muerte, filtrada desde el interior de la investigación. En cuestión de minutos, la imagen se convierte en viral, incendiando las redes sociales y dividiendo a la opinión pública
en dos bandos irreconciliables. La figura dorada de la Santa Muerte brillaba entre las velas y los objetos perturbadores que la rodeaban. Un espectáculo macabro, un foco de atención mundial que atrae tanto la condena como la fascinación. En un instante, el caso trasciende la investigación policial para convertirse en un fenómeno social. Un debate ávido de opiniones y especulaciones. La sociedad se divide. Un bando condena a Carlos González sin juicio previo, basándose en la imagen del altar y las connotaciones negativas asociadas a la Santa Muerte. Otro bando, más cauteloso, pide pruebas antes de emitir un juicio, exigiendo respeto al debido proceso. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla, donde la información se mezcla con la desinformación, la verdad con la especulación. Mientras la opinión pública se polariza, las autoridades enfrentan una presión creciente. Hal Fushi, consciente de la velocidad a la que se propaga la información, sabe que el tiempo es esencial. Convoca una reunión de emergencia con su equipo más cercano para analizar la nueva información y coordinar los próximos pasos. El caso ya no es solo un crimen, es una bomba de relojería social. En la reunión, un agente lee en voz baja una transcripción parcial del contenido de la libreta negra. Frases repetidas como que caigan los que impiden mi camino. Los nombres de los miembros del grupo con una cruz junto a cada uno, excepto el de Carlos. Y lo más inquietante, un recorte de periódico con una foto de la banda sonriente, con la frase «Gracias por apartarlos» escrita en rojo en la parte inferior. La evidencia es abrumadora, la presión insoportable. El impactante descubrimiento del altar a la Santa Muerte no fue el único. Tras la primera inspección, con la casa acordonada y los vecinos advertidos, el equipo regresa. Esta vez, con tecnología de punta y perros entrenados para detectar cualquier rastro oculto, la investigación se adentra en lo desconocido. Los perros marcan una esquina del dormitorio, bajo una alfombra aparentemente inofensiva. Allí, oculto a la vista, descubren una caja metálica, cerrada con un candado. No la abren inmediatamente, la llevan intacta al laboratorio forense. La cautela es extrema. Saben que cualquier pieza de evidencia, por pequeña que sea, horas después, el informe llega. Dentro de la caja, cenizas mezcladas con trozos de tela, fotografías quemadas parcialmente y una figura pequeña de cera con alfileres clavados. No es la Santa Muerte, es una figura sin rostro, tallada en madera, cubierta con tela roja. Un objeto escalofriante, catalogado inmediatamente como un símbolo de ritual antiguo, vinculado a prácticas oscuras. La figura sin rostro es un misterio aún mayor que el altar principal. Ningún experto puede identificar su origen con precisión. No se asemeja a las figuras comunes en rituales relacionados con la Santa Muerte o otras prácticas esotéricas conocidas. Es algo distinto, algo hecho a mano, quizás por alguien con conocimientos específicos de rituales antiguos y ocultos. La investigación da un giro inesperado, profundizando en un mundo de simbología compleja y prácticas desconocidas. El hallazgo del segundo altar intensifica las sospechas sobre Carlos González. La existencia de dos altares distintos, con figuras y objetos diferentes, sugiere una práctica ritual compleja, persistente y cuidadosamente oculta. La pregunta es, ¿actuó solo o tuvo la ayuda de alguien más? ¿Qué otros secretos se esconden tras las paredes de esa casa aparentemente normal? La caja metálica, encontrada bajo una alfombra en el dormitorio de Carlos, se convierte en el epicentro de una nueva fase de la investigación. Tras horas de análisis en el laboratorio forense, el informe llega, cargado de detalles escalofriantes que confirman las sospechas más oscuras. En su interior, un contenido que resuma misterio y apunta a un ritual macabro. Cenizas mezcladas con pedazos de tela, fotografías quemadas parcialmente, restos de una vida destruida. Pero hay algo más, algo que detiene la respiración. Una pequeña figura de cera, con alfileres clavados en su cuerpo. Una figura que no es la Santa Muerte del altar principal. Es una imagen diferente. Un símbolo inquietante. El equipo pericial identifica la figura de cera como un elemento común en ciertos rituales antiguos,
relacionados con prácticas oscuras y peticiones extremas. La figura lleva escrito el nombre de uno de los músicos fallecidos. Las cenizas, analizadas con cuidado, resultan ser de papel y tela, posiblemente restos de ropa o accesorios. La teoría de una preparación ritual, hasta entonces una especulación, comienza a tomar fuerza, convirtiéndose en una hipótesis cada vez más plausible. Nadie se atreve a pronunciarlo en voz alta, pero la idea de una preparación ritual, de un sacrificio planificado, se cierne sobre la investigación. Las piezas del rompecabezas, hasta ahora dispersas, comienzan a encajar. El altar, la libreta, y ahora esta caja metálica. Cada elemento se convierte en una prueba contundente que apunta a una sola persona. Carlos González, el único superviviente. Una sala fría, silenciosa. Carlos González, el único superviviente, se sienta con las manos esposadas, aunque aún no se le ha presentado una acusación formal. Su mirada evita el contacto visual. Su postura es la de alguien que intenta proteger un secreto, un dolor profundo. Halfushi lo observa, analizando cada gesto, cada movimiento imperceptible, buscando una fisura en su fachada de calma. Las preguntas comienzan, suaves al principio, luego más directas, presionantes. Carlos niega cualquier conocimiento del altar y sus objetos. Asegura tener imágenes religiosas, como cualquier otra persona, una respuesta vaga, evasiva. Pero cuando se menciona la libreta negra, su rostro cambia, un leve movimiento en su ceja izquierda lo delata. La mentira se cuela entre sus palabras. Insiste en que no escribió nada en la libreta, que no sabe cómo llegaron esos objetos a su casa. La excusa de una posible intrusión resulta débil, poco convincente. Halfushi lo presiona. Muestra las fotografías del altar, los objetos perturbadores, la libreta con los nombres de sus compañeros y los símbolos extraños. El silencio de Carlos es más elocuente que cualquier respuesta. Cuando se le muestra el recorte de periódico con la foto de la banda, con la frase escrita en rojo, Carlos guarda silencio. El interrogatorio no avanza. Se limita a afirmar su inocencia, a negar cualquier implicación en la muerte de sus compañeros. Pero la tensión en el ambiente es palpable. Halfushi percibe la mentira, la evasiva verdad escondida detrás de sus palabras. El silencio de Carlos es la confesión. Al salir de la sala, Halfushi comenta en voz baja que Carlos esconde algo. El problema es demostrarlo. Las pruebas son circunstanciales, el análisis de la escritura no es concluyente, pero el contexto es cada vez más oscuro, más inquietante. La verdad se oculta en el silencio y la mentira de Carlos. Un silencio que pesa más que una confesión. El descubrimiento del altar en la casa de Carlos González no solo cambió la dirección de la investigación, también dejó una huella indeleble en la memoria colectiva del país. Halfus, el agente a cargo, sabía que había algo más profundo detrás de cada objeto encontrado. Las veladoras encendidas, las fotografías desgastadas y las inscripciones en la libreta negra hablaban de un ritual que iba más allá de la simple devoción. Era un eco de desesperación, un grito de auxilio que resonaba con fuerza en el aire denso de la habitación. ¿Qué había llevado a Carlos a crear un santuario para la Santa Muerte justo en el momento en que sus compañeros caían? La pregunta flotaba en la mente de Halfus como un espectro, desafiándolo a encontrar respuesta. La figura de la Santa Muerte, vestida con su túnica dorada, parecía observar a Halfus con ojos vacíos, como si supiera más de lo que la gente podía imaginar. Cada objeto en el altar parecía contar una historia, pero la más inquietante era la de Carlos, el único sobreviviente del grupo musical. Su testimonio, inicialmente considerado como un acto de suerte, ahora se veía empañado por la sombra de un posible pacto oscuro. ¿Acaso había estado buscando protección? ¿O en cambio,
había estado tramando algo más siniestro. Las palabras escritas en la libreta, llenas de oraciones y peticiones, revelaban un deseo de venganza y eliminación, un reflejo de los conflictos internos que habían plagado al grupo. Halfus no podía ignorar la conexión entre el altar y las muertes. A medida que la investigación avanzaba, la presión pública crecía. Las redes sociales se inundaban de teorías y especulaciones. Algunos defendían a Carlos, argumentando que era una víctima más en un juego macabro, mientras que otros clamaban por justicia, exigiendo respuestas sobre el altar y su relación con las muertes. Halfus, atrapado entre la presión mediática y la búsqueda de la verdad, sabía que cada detalle contaba. La conexión entre el altar y los eventos trágicos se hacía cada vez más evidente, y las palabras de Carlos, llenas de resentimiento y deseo de reconocimiento, resonaban en su mente. Era posible que Carlos hubiera estado buscando no solo protección, sino también un lugar en la historia del grupo, incluso a costa de sus vidas. El final de este caso no sería solo una cuestión de justicia legal, sino una reflexión sobre el legado de Carlos y lo que representa. La mezcla de música, muerte y rituales había dejado una marca indeleble en la sociedad. Halfus cerró su informe con una nota final que resonaría en las academias de criminología por años. La historia de Carlos González, el único sobreviviente, se convertiría en un símbolo de advertencia sobre los peligros de las obsesiones y las creencias mal canalizadas. La casa donde todo ocurrió fue demolida, pero la memoria de lo sucedido viviría para siempre. En cada rincón del país, la gente seguiría preguntándose,